veo muchas caras nuevas y esto me llena de gozo. Otras caras de hace tiempo, hermano Beto. Dios le bendiga, hermana. Pastor, su esposa. Qué hermosa congregación. Dios es bueno con nosotros. Dice ahí atrás que están celebrando su 3er aniversario. Y ya escuchábamos de labios de David, pastor de esta congregación, que empezó con ¿cuántas personas? 3 personas. Y el Señor ha multiplicado grandemente. Esto es precioso. Bien, quiero compartir con ustedes algunas cosas importantísimas de la palabra de Dios. Mis hermanos, voy a pedirles que abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, capítulo con muchísima trayectoria y conocido por mucha gente. Capítulo 6 de Efesios. Voy a leer 10 versículos. Versículo 10 al 20. Repito el texto. Es Efesios 6, 10 al 20. ¿Y qué les parece si le voy a ir pidiendo a muchos de ustedes, tengan listas sus armas ahí, porque les voy a pedir que compartan o participen con alguna lectura bíblica? A ver, ¿estamos en lo mismo? Entonces, por favor, pongan atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Aquí hay un subtítulo que dice la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, dice el apóstol ahí al final. Bueno, pues ya se habrá dado cuenta de qué se va a tratar esta plática. Nuestra lucha contra las fuerzas del infierno, nuestra lucha contra las fuerzas del mal, nuestra lucha contra espíritus engañadores, demonios, en otras palabras. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, yo te agradezco por la oportunidad que me das de exponer tu palabra. Te ruego disponga los corazones de mis hermanos, sus mentes, bendito Dios, para que tu palabra redarguya en nosotros. Y, Padre, nos vayas afinando día a día para servirte de una manera completa y entregada en tus brazos, Señor. Padre, despeja toda mente que esté perturbada, que esté en otras cosas que no esté en lo tuyo. Te ruego, Señor, que clarifiques nuestro entendimiento y, Señor bendito, que nos lleves a toda verdad, que tu Santo Espíritu sea siempre nuestro guía. En el precioso nombre de Jesús, nuestro amado Salvador, te lo ruego, Señor. Amén. Bien, les digo, es un tema un tanto cuanto difícil, pero es necesario compartirlo. Estuve varios días pensando, Señor, ¿de qué voy a hablarle a esta gente? ¿De qué voy a hablarle a tu pueblo? ¿Qué es lo que quieres para tu pueblo?
Y estaba leyendo algunas cosas de la Escritura y pasaba por ese pasaje y decía, a ver, Señor, que es muy grotesco, ¿no? Y buscaba otros pasajes y otra vez regresaba ahí. ¿Y saben qué fue lo que hizo el Señor para que tomara bien en serio este pasaje? Bien, empecé a leer de algunas cosas del Oriente, costumbres del Oriente, y ahí estoy metido. Incluso ayer con mi hija, que está aquí presente, comentaba algunas de estas cosas. Y no sé por qué puse mi vista en un lugar donde decía ejércitos antiguos. Y empecé a leer acerca de la milicia greco-romana, que tenían ciertas similitudes. Dije, esto está muy bueno. Y empecé a leer este pasaje y dije, Señor, gracias, creo que esto es lo que quieres. Y aquí estoy en esta hora para compartir con ustedes sobre la armadura espiritual, mis hermanos. Pasajes conocidísimos por todos nosotros, si no por todos, la mayoría lo conoce. La armadura espiritual. Bien, simple y sencillamente, queridos hermanos, con mucha frecuencia, la iglesia se ve perturbada por corrientes malignas. Y nos dormimos en nuestros laureles pensando que ya somos bautizados, recibimos enseñanza constante, no me puede hacer nada. El malo no puede hacerme nada. Y tienes razón, si eres fiel, estás protegido. Si eres infiel, le das cabida al diablo y él va a actuar. Y va a actuar con sutileza, va a actuar de una manera que ni cuenta te vas a dar cuando empiece a trabajar en tu vida. Bien. Muchas veces entonces, durmiéndonos en nuestros laureles, la iglesia no tiene conocimiento, no sabe cómo reprender. ¿Sabías que tienes poder en tu boca para bendecir y para maldecir? ¿Sí? Tienes poder en tu boca para declarar vida, pero también muerte. Dios te ha dado ese poder, le ha dado ese poder a su iglesia. Pero tenemos que saberlo. Mis hermanos, muy pocas veces un cristiano se prepara para dar batalla, ponerse esa armadura que el Señor está diciendo en este pasaje y usarla. Muy pocas veces. Bien, en esta tarde, sí, ya es tarde. Quiero compartir con ustedes algunas cosas para que estemos bien versados de que no estamos completamente libres de las acechanzas del diablo. ¿Y quién sabe qué les voy a decir? ¿Dónde creen que trabaja más Satanás? ¿Dónde? Sí. La gente que anda por allá afuera es de él. Ni se preocupa por ustedes, por mí, porque le podemos dar una batalla tremenda y tiene miedo y te va a poner sacadillas a todas horas. Está pendiente de lo que te estoy diciendo. Aquí lo triste, lo lamentable de todo esto es que hay muchos pastores, y así se lo digo nuevamente, muchos pastores que no creen en esto que les voy a decir. Si no creen en esto, ¿cómo van a equipar a la iglesia? El Señor puso en mi corazón una carga de hace tiempo. Señor, tu iglesia, tu pueblo debe de saber a qué se está enfrentando. Qué lamentable, y de veras lo digo con mucha tristeza. Algunos de los que estamos aquí hemos participado en eventos terroríficos, cosas terribles que yo no le recomiendo a nadie, ¿sí? Pero sí que esté preparado. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, y cuando nos hemos enfrentado a ellos sabemos de qué estamos hablando. Entiéndanlo. Esto no es, como dicen algunos, es que está perturbado de sus facultades.
Pero esto es psicológico. Pues haz la prueba y en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, sales de él. Y cuando ves cómo se doblega aquella persona, cómo cae, revolcándose y echando espumarajos, y de momento queda libre, le vas a dar honra y gloria a Dios porque tus pelos ya van a estar así levantados, mira. Es terrible eso, es terrible, pero la victoria la tenemos nosotros. ¿Sí lo entiendes? Qué preciosa es la palabra. Nos instruye, nos redarguye, nos está siempre guiando. Por eso es precioso esto que estamos viendo. Bien, vamos a ver primeramente sobre esta armadura, el cinturón, hablando de la verdad de Dios, el cinturón. Dice la Escritura que nos fajemos los pantalones, ¿sí?, interpretándolo de una manera personal, pero nos está diciendo que ciñamos nuestros lomos. Ceñir los lomos es fajarse la cintura, no es acá, es aquí. Lomos, aquí. Si tienes duda, busca por ahí en el Antiguo Testamento, cuando Dios le está hablando a Abraham y que dice, todavía no estaba Isaac en sus lomos y ya estaba diciendo muchas cosas, está hablando de la cintura. Entonces aquí nos está diciendo la Escritura que nos fajemos los pantalones. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a poner esta armadura preciosa del Señor. Bien, ¿cómo ataca el enemigo? Voy a decirle la forma en que ataca y de la manera que debemos de protegernos. Lo primero, va a mentir contra el carácter de Dios. Les dije que voy a pedirles que participen. ¿Tienen sus Biblias ahí a la mano? A ver, alguien busque por favor este pasaje, Juan 8:44. Y le vamos dando lectura así con cierta agilidad. Juan 8:44. Quien lo tenga, dele lectura, por favor. Mentiroso y padre de mentira. El mundo está dividido en dos secciones: los hijos de Dios y los hijos de Satanás. No hay una familia intermedia. O somos de Dios o no somos de Dios. El diablo es el padre de mentira y desde el principio habla de los suyos. Mentiroso, mentiroso. Pero ¿sabe qué? Esas mentiras le siguen dando buen resultado. Sigue llevándose almas con él por esas mentiras. Bien, entonces simplemente está tratando de desvirtuar el carácter de Dios. Dios es verdad, es la verdad misma y el diablo quiere voltear esto. Las mentiras que empieza a aventar con relación a quién es usted. ¿Le ha pasado? Que Dios ha puesto en su corazón a hablarle a alguien de las cosas divinas y el diablo empieza a murmurarle al oído, ¿quién eres tú? ¿Ya viste tu trayectoria? ¿Qué hiciste ayer? ¿Qué hiciste hace un rato? Y te va a empezar a poner a temblar y a moverte el piso. Porque así es, así es. Pero hay cosas grandiosas que decirle, retírate, mentiroso, porque alguien me ha lavado, porque alguien me ha rescatado, porque alguien me tiene en el ministerio. Y ese alguien es Cristo. Ese alguien es Cristo. Mis hermanos, que darle batalla al Satanás. Nos estamos poniendo la armadura. Estoy hablando del cinto. Estoy hablando de que nos fajemos la ropa. Miente diciendo que el camino que ustedes están dando está errado. Y utiliza a muchas personas, emisarios suyos. Y que muchas veces, tristemente lo digo, nuestra propia familia se convierte en emisario de Satanás. ¿Cómo? Muy fácil.
A ver, hipócrita, ¿ya te vas con tus hermanitos? Aleluya. Protestante, y te empieza a bombardear. Eso que estás haciendo es para enajenados, para tontitos. Tú eres muy inteligente, ¿qué estás haciendo con esa gente? Y empieza a tratar de desvirtuar la obra del Señor en ti. Su labor es enfriarte. Esa es la labor del diablo. Bien, no estamos exentos nadie de estas cosas, nadie. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Viene un contraataque. A ver, diablo mentiroso, ¿me estás atacando? Pues yo también tengo con qué atacarte. El contraataque, mis hermanos, decir siempre la verdad. Fajaos, ceñíos la cintura con la verdad. ¿Y quién es la verdad? Aleluya. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Entonces habla siempre con la verdad. Yo recuerdo hace muchos años, estaba chiquillo, y no ha pasado tanto tiempo, aunque no lo crean. Pero mis hermanos, mi padre decía, Hilario, la mentira dura hasta que la verdad aparece. Y muchas veces ni lo esperas y llega la verdad. Y me hacía pensar mi papá, si es que si decía una mentira, pues tenía que corregir, porque tarde o temprano se descubría la verdad. Jesús es la verdad. Habla siempre con la verdad, cíñete de verdad. Cuando estés tentado a mentir, mi padre no eres tú, mi padre es la verdad y es Cristo. ¿Sí? Él es mi padre y tú, mentiroso, lárgate, hazte un lado, porque Satanás es padre de mentira. Querido hermano, ¿estamos listos para la batalla? Fíjense lo que están afirmando. Amén, palabra. ¿Qué significa? Así sea. ¿Estás listo pues para la batalla? Dices, así sea. Bueno, pues ojalá todos estemos en lo mismo. Hermana, hermano, cuando dice aquí la Escritura, ceñid vuestros lomos, quiere decir, prepárese para la acción. Prepárese para la acción. ¿Qué hacen los pesistas cuando van a entrar a competir? Ya van bien fajaditos, se ponen brea y empiezan, y todos temblorosos, pero qué tremendo. Ya se murió aquella señorita que ganó algo en las Olimpiadas, ¿verdad? Tal Soraya Jiménez, una de ellas. Qué tremenda preparación de esa gente. Y podemos visualizar en ellos, cualquier deportista, cómo se está preparando constantemente. Vamos preparándonos constantemente para darle batalla al diablo. Tienes que saber usar el escudo de la fe, el yelmo, las grebas. Tienes que enseñarte a manejar todo, la espada. La espada. Yo no sé si en esta congregación acostumbran a tener esgrimas, pero es una práctica tremenda para aprender textos y localizarlos rápidamente. Tenemos que saber usar la espada, ¿sí? La espada, hermanos. Bien, ceñid vuestros lomos quiere decir entonces también prepárese para la acción. Prepárese para la acción. En cualquier momento puede empezar a pelear. Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así. Está hablando de la Pascua. Lo comeréis así. Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Bien, en el aspecto espiritual, está siempre preparado. Ten tu armadura lista, no sabes el momento que la vas a utilizar. ¿Recuerda alguien de la historia de Gedeón y aquellos 300 que salieron seleccionados de más de 30,000 que llevaba ya a combatir con un ejército sirio, me parece? Los fue diezmando el Señor para que no se exaltara Gedeón y que era por mi estrategia y por el número de soldados. No,
El Señor lo redujo a 300. Bien, antes de llegar a esos 300, le dijo el Señor a Gedeón: llévalos a beber agua. Y aquellos que se echen de barriga ahí, deséchalos, apártalos. Pero aquel que llegue y tome agua como los perrillos, su mano, su lanza, su arma, y con la otra, bebiendo, estos apártalos. Y de esos fueron nada más 300, y le ganó a un ejército enorme. Siempre preparados para la batalla, siempre. Es a lo que nos está exhortando aquí el Señor, preparándonos para la batalla. Bien, ceñid vuestros lomos, quiere decir también estar vestidos y listos. Les hago una pregunta. Están sucediendo cosas terribles en el Medio Oriente, ya lo han visto. ¿Ustedes creen que estas personas llegan la noche, se despojan de su ropa, se ponen su pijama y a dormir tranquilamente? No, ellos están uniformados. Es más, si se están durmiendo, se ponen, yo creo, un palillo ahí para que no se les cierre el párpado. Están pendientes ahí. ¿Por qué? Que no quieren que los agarren desprevenidos. Ojalá en lo espiritual así seamos nosotros. De veras, ojalá seamos semejantes a esta gente que está siempre preparada, lista para la batalla. Entonces, ceñid vuestros lomos. ¿Alguien quiere leer Primera de Pedro 1:13? Por favor. Primera de Pedro 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sí, ceñid, entonces, ceñid. ¿Ceñid qué? Sí, vuestro entendimiento. Qué importante tener control sobre nuestras capacidades mentales. Qué importante. Mis hermanos, Dios nos ha dado ciertos dones. Y todos tenemos dones, todos. Aquí el problema es que muchos no los conocemos. Pregunto, cuando alguien se ha sentado cerca de ti, vas en un transporte público, por ejemplo, o un lugar público, y se sienta alguien cerca de ti, y empiezas a sentir cierto ambiente que no te gusta, no te dice nada, nadie te ha dicho nada, pero la sola presencia de alguien te hace sentir mal. Dices, qué atmósfera tan pesada, ¿qué está sucediendo aquí? Y se te enchina el cuerpo, te sientes así con la carne de gallina. ¿Sabes qué? El espíritu que mora en ti te está diciendo, cuidado, ahí hay un espíritu malo en ese otro. ¿Sí? Esto es lo que ha puesto el Señor en nosotros, su Santo Espíritu. Y ese Santo Espíritu nos está alertando. Está pendiente. Estás en peligro. ¿Y qué hacemos? Empezamos a orar, reprendiendo. Y al ratito estamos tranquilos. ¿Y saben qué? La persona que llegó con ese mal espíritu se retira y no se sintió a gusto. Y esto llega a suceder. Y con mucha frecuencia. Bien, mis hermanos, miren, les hablé del cinturón. Vamos hablando ahora de la coraza de justicia. Cinturón significa la verdad. Tenemos que hablar siempre con la verdad. Recuerden, no hay mentiritas piadosas. En esto del cristianismo no cabe nada de eso. La mentira es mentira y por lo mismo ofende a Dios. Sea grandota o sea chiquita, la mentira es mentira. Vamos hablando siempre con la verdad. Bien, voy a hablarles un poco acerca de la coraza, esta coraza de justicia. De esta armadura que se ponían los antiguos soldados, era un frontal o pectoral de cuero normalmente, grueso. Otros usaban una cota de malla, pero diferente a las que conocemos de la Edad Media, por ejemplo.
Estamos hablando aquí de la época del Señor Jesucristo y un poco atrás. Esta cota se ponía aquí al frente y en la parte de atrás se amarraba con unas cintas. Parte de la vestimenta del soldado. El que no llevaba esa cota de malla llevaba pectoral de cuero grueso y lo mismo, se lo sujetaban por acá atrás. La coraza de justicia. Esa coraza que usaban estos soldados para cuando llegaban las lanzas, llegaban las flechas, ponían el pecho ahí, botaban, estaban con el escudo. Que llegaba a pasar por ahí alguna lanza, alguna flecha, pues ya con el escudo habían aminorado la velocidad y llegaba a la persona y no lo mataba. Entonces, la protección. La justicia de Dios, entonces, es una coraza, o la coraza es la justicia de Dios. Vamos a ver la forma en que ataca el enemigo, con acusaciones. Empieza a acusar, y acusar, y acusar, y acusar. Es su trabajo. ¿Sabían ustedes eso? Se le llama el acusador. Ese es su trabajo, es su labor, estar siempre acusando, siempre acusando. Bien. Vistámonos pues con la coraza de justicia. Cuando obramos la justicia de Dios, ¿de qué nos puede acusar el diablo? ¿De qué? De nada. Va a argumentar mil cosas, pero no va a tener éxito. Apocalipsis 12:10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Fíjense lo que dice esta parte última de Apocalipsis 12:10. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, es decir, constantemente. Mira, Señor, dice que es tu hija y mira qué es lo que está haciendo. Mira, dice aquel que es tu hijo también, mira lo que hace, Señor. Siempre va a estar acusándonos, siempre. Job, un ejemplo tremendo de esto. Ahí está el fiel Job. Y dice la Escritura que los hijos de Dios estaban al frente, pasando al frente del Señor, y entre ellos Satanás. Cuando hablo de estas cosas, me da tristeza con alguna gente que no conoce de la Escritura y atrás de las puertas es muy frecuente encontrar por ahí ciertos amuletos, pinturas, fotografías que están representando a X místico. Y cuando he preguntado, ¿para qué quieren eso ahí? Algunas personas me han dicho, para que el diablo no entre, estar prevenidos para que el diablo no haga de las suyas en aquel lugar. Y yo les digo, Señor, si el diablo mismo está en la presencia de Dios acusándose, ¿cómo una cosa de esta lo va a atajar? Por favor, la ignorancia, la enajenación, la ceguera espiritual, ahí está, y tú y yo tenemos entonces algo especial que hacer por esa gente, decirles la verdad. Eso no tiene ningún valor, no tiene ningún poder, no hay espíritu en eso. Tenemos que luchar contra estas huestes espirituales de maldad, sí, pero dependiendo de nuestro Dios todopoderoso. Él sí, todo lo puede. Mi hermano, piensa en lo que te estoy diciendo. Vístete con la coraza de justicia. Cuando tú obras justicia, el diablo no puede empezar a revertir algunas cosas. Estás protegido. Mire, la desesperación viene cuando creemos que Satanás lo que está diciendo es verdad y no lo que dice Dios. El diablo está al acecho. Oye, tú ignorante, mira lo que tenías que hacer y no has logrado hacer nada. Y empieza a enfriarnos en el trabajo, en la escuela, en el matrimonio, en la familia, bien, donde se acomoda. Y empieza a aventar dardos, flechas, para enfriarnos. Es un mentiroso.
Pero si sabemos de quién viene todo esto, decimos, te vas. En el nombre de Jesús te vas, no vas a perturbarme. ¿Sí? Me vienes a infundir miedo, pues el miedo te lo vas a llevar tú, porque ya fuiste vencido por la sangre de mi Señor el Cordero. ¿Cómo la ves? Y se va a ir. Querido hermano, siempre va a estar al acecho. Siempre va a estar diciéndonos que no servimos, que somos insignificantes, que valemos un cerito a la izquierda. ¿Pero tú crees eso? ¿Por qué no lo crees? Somos hijos de Dios, pero fíjense bien, hay más que ser hijos de Dios. Dio a su Hijo unigénito por ti y por mí. Derramó toda su sangre, una sangre hermosísima, preciosa para lavarnos. Entonces no eres nadie insignificante, eres alguien valiosísimo. Guárdate eso en tu corazón, eres alguien valiosísimo. A ver, creo que no te la estás creyendo. Tú y todos los que estamos aquí somos valiosísimos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el Señor. Que dice la Escritura, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles. Y ahí estamos nosotros también. Creo que no te la estás creyendo. Esta es la verdad, hermano. Yo que tú me levantaría ahí en mi lugar y gloria a Dios, claro que sí. Pero a veces creo que nos da vergüenza manifestar nuestra fe, nuestro compromiso con el Señor, decirle a la gente lo que está haciendo en nuestras vidas. Hemos sido rescatados, hemos sido sacados del fuego que ya estaba preparado para nosotros. Está hecho para el diablo y los suyos, pero no para nosotros. Si es que piénsala bien. Bien, cuando empieza a murmurar aquí, pues ya, ¿qué le haces al cuento? Ya estás condenado. ¿Cuánto hiciste? Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Hace un rato Dani me presentaba con ustedes y efectivamente estuve colaborando en una escuela bíblica por algunos años y conocí a mucha gente aquí en la República, a mucha. Qué hermoso esto. Eunice, yo creo que sabes de lo que te estoy hablando. ¿Cuántas ocasiones llegamos donde había hambre del Evangelio? Y les empezamos a hablar y aquella gente lo recibió, lo absorbió de una manera tan hermosa. Que hubo conversiones. Pero ¿saben qué? El diablo a esa gente le estaba diciendo, a ver, tú eres una prostituta, tú eres un narco, tú eres un ratero, eres un blasfemo, eres un asesino, bien. Aventándole todo aquello que sabe el diablo de la persona. Y esto mismo hacía que la gente se enfriara, que no tuviera esperanza, ya sea sentir que estaba perdido, ya estaba condenado. Pues qué mentiras, dice la Escritura, si tus pecados fueren como la grana, dice que serán emblanquecidos como ¿qué? Si fueran rojos como el carmesí. Habla de la blanca lana y de la nieve. Será emblanquecido aquel ser que está casi podrido, un rojo casi morado por el pecado, y el Señor con su sangre preciosa lo deja limpiecito. La blancura especial, y esa blancura, esas vestiduras blancas, hay que conservarlas. Hay que conservarlas. Dice bien claro la palabra que quiere presentarse a su iglesia como una esposa, vestida, ataviada para su esposo. ¿Quién ha pensado en las bodas del Cordero? Yo creo que todos. Hace un rato que estábamos participando de los elementos, me estaba acordando de esto. No lo beberé más hasta aquel día que lo beba con vosotros. Nuevo, dice, en el reino de mi Padre. Precioso esto. Y yo me veo ahí, participando de esto, con vestiduras blancas y junto con mis hermanos,
con vestiduras que no se mancharon, blanquitas, blanquitas. Visualízate así, que el diablo no te engañe. Todos hemos pecado, todos. Y aquel que diga que no ha pecado, pues es mentiroso. Todos hemos pecado, todos. Pero aquí lo hermoso es que Jesús nos ha rescatado. Y seguimos pecando, pero ¿qué nos dice San Juan? Hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo, dice la Escritura. Bien, fíjense, voy apenas con la número 2, es la coraza de justicia, y son 6 elementos. Así miren, 5 más 1, 6, llevo 2. Así es que pues a lo mejor preparan la cena, ¿no? Bien, y no los estoy amenazando, pero esto se va a tardar un poquito. Pero es necesario que conozcamos la armadura que Dios nos ha dado para equiparnos. Mis hermanos, dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Entonces, ¿por qué le haces caso al diablo? Cuando dice ya estás condenado, pues el condenado eres tú, yo soy salvo. Porque ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Bien, algo también importante. Cuando nos estén señalando y condenando falsamente, digamos la verdad. Recuerdo que hablamos primero, ese cinturón de verdad. Hablemos con la verdad. Y esto se presenta tan rápido que a veces ni tenemos una reacción rápida nosotros. ¿Te ha sucedido que te pasas semáforo en rojo, vas manejando y te lo pasas sin darte cuenta y el policía ya está ahí? Y llegas, sí, ya me lo pasé. Pero aquí el diablo empieza y dale una mordidita, llevas prisa, se te hace tarde. Y oiga, se pasó la otra vez sus documentos. Sí, oficial, ¿cómo no? Y está esperando que diga el oficial, a ver, ¿cuánto traes? El soborno. Pero si eres un hijo de Dios, que amas la verdad, le vas a decir, sí, no me lo pasé, levante la infracción. Pero bueno, podemos llegar a un acuerdo por ahí. Señor, levante la infracción. Oiga, le va a salir más caro allá y se va a tardar. Señor, levante la infracción. Oye, pero es que, por favor, levante la infracción, tengo prisa. Y no va a tener argumentos, te va a dar la infracción y vas a pagar lo que cometiste. Habla con la verdad. Fíjate, ya se han dado cuenta que si vas y pagas casi de inmediato te hacen el 50% de descuento. Entonces, pues creo que vale la pena ser honestos y hablar con la verdad. Mis hermanos, pensemos en esto que estamos escuchando. Bien, nos ataca con orgullo espiritual también. Ahí está. No nos ponemos la coraza y empieza a atacar con orgullo espiritual y decimos, ay Señor, gracias, no pudiste hacer a alguien más grande que yo, mira, qué bueno soy, derramo bondad por todos lados, voy en la calle, le doy a quien me pide, se acercan a mí, convivo con todos, Señor, soy un dechado de virtudes. Cuidado con eso, el diablo va a tomar cualquier cosa para que te exaltes y la honra y la gloria te la des tú y no Dios. Y no a Dios. Ten cuidado con esto. La idolatría siempre ha sido un arma favorita de Satanás. Siempre ha actuado por medio de esto. Bien, nos hace que tengamos confianza en nuestras actitudes, en nuestros dotes, ¿sí? En aquellas capacidades. Pero ¿saben qué? La misma ciencia, la sabiduría que tiene el hombre ha sido dada por Dios. Ojalá aprendamos a ser gente
comprometida con Él y darle el lugar que le corresponde. Les platico rápidamente una anécdota. Iban en un ferrocarril ya hace muchos años, dos personas, con sus abrigos, era en el norte, en otro país, supongo que en Estados Unidos, no, en Europa, esto fue en Europa. Y hace frío, van en un tren. Recuerden cómo eran los ferrocarriles, para quienes no conocieron estos carros de ferrocarril, les recuerdo que los asientos estaban encontrados, como en el metro más o menos. Y ahí va un señor ya grande, va con sus gafas puestas y leyendo la Biblia. Hombre bien presentado. Y un joven va delante de él, también muy bien vestido, y quiere ser cordial con el anciano y le empieza a hacer plática. Pero más bien es un monólogo, porque el hombre empieza, oiga, que yo soy fulano de tal, esto y aquello y lo otro, y plática y plática. Y dice, porque esto es verídico, dice el historiador que el anciano levantaba la vista, estaba leyendo la Biblia, se quedaba viendo al que lo estaba cuestionando ahí y volvió a agachar la vista y seguía leyendo. Cuando se dio cuenta el joven lo que estaba leyendo el viejo, le dijo, hombre, qué pena que yo no pueda leer ese libro. ¿Sabe? Yo soy un científico, yo no puedo creer en eso. Y el otro hombre no abrió su boca, siguió leyendo y el otro plática y plática. Por fin llega el momento que se tiene que bajar, se levanta y dice, señor, placer haber viajado con usted. Le tiende la mano, ¿con quién tengo el gusto? Aquel hombre, el anciano, mete la mano a su saco y saca una tarjeta. ¿Quién cree que era? Tremendo científico, Luis Pasteur, mis hermanos. Palmo de narices se llevó el hombre aquel que estaba, yo era fulano de tal cuanto, aquella eminencia. Sacó la tarjeta y casi se derrite. Querido hermano, el diablo siempre va a estar al acecho, va a hacer que el ego aflore y nos va a hacer que desviemos la mirada de aquel que todo lo puede. Estemos pendientes pues de eso. Esta coraza nos protege, teniendo un corazón cubierto por esta coraza, aquí al frente cubierto. No nos va a hacer daño. No nos va a hacer daño el malo, el maligno. Bien, obtenemos la protección de esta coraza, mis hermanos, teniendo siempre un corazón abierto a la justicia divina, siempre, siempre obrando la justicia de Dios, siempre. Algo también importante, debemos obrar siempre motivos, los motivos y pensamientos puros. Motivos y pensamientos puros. Porque ¿saben qué? El campo más codiciado por Satanás es esto. La mente, ahí está su campo de acción. Ahí está el campo de batalla. Ahí es donde ha logrado sus grandes triunfos. Tenemos pensamientos puros. Tenemos pensamientos bien encaminados, no va a poder hacer de las suyas. Entonces le estaremos dando un palmo de narices al mismo Satanás. Vamos a conservarnos firmes en la justicia de Dios, bien firmes en la justicia de Dios. Bien, esto es en cuanto a la coraza. Voy a hablarles un poco acerca del calzado. Dice ahí que estemos calzados con el apresto del Evangelio. Les hago un recuento así breve nada más de esta vestimenta de los soldados romanos y griegos. Usaban unos zapatos de madera con una plataforma así gruesa. Imagínense los zapatos de los beisbolistas de hace algunos años con los picos por acá. Más o menos así eran los zapatos de los soldados, y aparte de esos zapatos que se amarraban con unas correas cerca de los tobillos, de los tobillos hasta poquito abajo de las rodillas,
se usaban las grebas, una especie de malla metálica con la forma del pie para estar protegidos ahí. Imagínense, llegaban con una espada y abajo. Si no traían esta protección, pues los dejaban sin pies. Aquí están bien armados. Por esos picos, pues se encajaban en el piso y estaban listos con el escudo aquí y con la espada del otro lado, la lanza. Y no se movían tan fácil. Bien, estemos calzados con el apresto del Evangelio, con esos zapatos bien firmes, esas grebas bien puestas para ir a predicar. ¿Has pensado en esto que te estoy diciendo? Tú y yo hemos sido llamados a predicar. No es una función exclusiva de los pastores o del que se para aquí atrás del púlpito, no. Esta función de anunciar la buena nueva, las buenas noticias, es de toda la iglesia. A ver, te lo repito, es de toda la iglesia. De veras, es el mandato de Jesús. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Pues vamos cumpliendo con lo que Él dice. Bien, las formas en que ataca el enemigo: con persecución. ¿Te estás poniendo la armadura? Fíjese bien, el cristiano sufre persecución, sufrimos persecución. Pero hay algo precioso. Mi Señor y tu Señor Jesucristo te está protegiendo, nos está protegiendo. Tenemos persecuciones de diferentes tipos, mayormente cuando llegamos y hablamos a alguien del evangelio. Recuerdo hace algunos años cuando llegué a Querétaro, nos dimos a la tarea, el misionero que me invitó a trabajar con él y un servidor, a recorrer varias colonias que estaban cerca de donde estaba el templo. Y nos hicimos de muchos folletos y le engrapamos ahí una invitación al folleto. Empezamos a visitar casa por casa. Nos llevamos alrededor de unos 3 meses visitando toda esa zona, que íbamos a tener un evento. Aquí les puedo platicar, no sé, N anécdotas, muchas, pero nada más les voy a platicar una. Bueno, 2. En una ocasión les echaron un perro. Y sale un señor molesto. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Estoy descansando. Señor, no se moleste, venimos nada más a hacer una invitación. ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? Ya les enseñamos. No. Molesto el hombre, empezó a maldecir. Para ver tales por cuales, sí. Le habla a su perro, un perro, ni supe qué raza era. Y sale el perro ladrando. Gracias a Dios había una barda no muy alta. ¿Bien? ¿Qué creen? ¿Qué creen que pasó? Este hombre con el que yo iba, un hombre de, ¿cuánto medía o mide Hoff? Unos 2 metros. Era un hermano que se llama William Hoff, como 2 metros. Imagínense el alto y el chaparro, Hilario chaparro y el otro altote. El hombre abrió la puerta para que nos mordiera el perro, una barda no muy alta. Pero este hombre ungido por el Espíritu del Señor, él me esperó, se empezó a tocar y el perro empieza a moverla. Gloria al Señor. El otro estaba enojadísimo, el dueño del perro. Y le gritaba al perro que se metiera, el otro ahí tranquilamente, porque lo estaban apapachando. El Señor está con nosotros, nos protege, sufrimos persecución, pero más fuerte es aquel que está en nosotros y no el que está en el mundo. Entiéndelo, entiéndelo. En otra ocasión me metí como, dice por ahí, como Juan por su casa, en la misma zona. No tenía puerta en la calle esa casa, la casa estaba al fondo y había un pasillo. Pero para hablarle a las personas que vivían allá había que llegar hasta la puerta, había que recorrer, medio terreno. Y ahí voy con mi misión, entregar folletos. Y cuando llegué, vi en un lado una estatua de Buda
Dije, algunos los tienen por adorno, otros lo toman muy en serio. Y llegué y toqué, y sale un señor iracundo como no se imagina. Y me dice, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, señor, nada más le vengo a hacer una invitación. ¿Qué invitación? ¿Por qué estás hasta acá? Que no vi timbre allá, por eso me pasé hasta acá. Pues no hay timbre, pero podías gritar. No, pues no puedo gritar. Y el hombre insistente, ¿por qué me había metido? Y me empezó a aventar, salte. Sí, no se moleste, le dejo el folleto y llévate tus cosas, ¿no? Se lo dejo, léalo. Y me corrió. No tenía perro, pero sí estaba furioso el hombre. Mis hermanos, vamos a sufrir persecución por causa de la justicia. Pero qué hermoso cuando esa gente de corazón duro es tocada por el Señor y es doblegada ante la presencia de Cristo. Y llega un momento en que le das honra y gloria. Llena de las cosas de Dios, no te va a hacer nada. Gracias, Juan. Muchas gracias. Híjole. Hermano Beto, tengo la costumbre de sacar así los micrófonos, ¿no? Bueno, el hermano me conoce hace algunos años. Está el vestor. Bueno, les decía entonces que aquí es donde ataca el diablo, en la mente. Pero si la tenemos protegida con las cosas de Dios, no hay ningún problema. Estamos calzándonos con el apresto del Evangelio de la paz, el Evangelio de Jesucristo. Simplemente nos va a tratar de tirar, poniendo compromisos en nuestra vida, compromisos que no exaltan a Dios. Y muchas veces se sale con la suya, compromisos. Pues vamos simplemente diciendo, no quiero compromisos que no honren a mi Señor. Y punto. Hay una forma que le ha resultado muy bien también al diablo, cuando nos mantiene pasivos. El ser pasivos es algo que le gusta muchísimo a Satanás. Dicen que son hijos de Dios, y mira cómo los tengo, en una flojedad espiritual que me agrada, me gusta, la sonolencia espiritual que me beneficia. Toda la chamba se la dejan al que está ahí enfrente dirigiendo, y ellos están pasivos. Es un arma del diablo el mantenernos pasivos. Pero cuando te empiezas a activar, empieza a temblar, empieza a aullar, empieza a retirarse porque sabe el daño que le puedes hacer. ¿Sí entiendes? El daño que le puedes hacer a Satanás. Sabe que tienes un arma poderosísima contigo y no se quiere enfrentar contigo. Miren, les estoy hablando mucho de esto. Ya hace algún tiempo me he metido en este campo de la demonología y me ha servido mucho para mi ministerio. Nada más les digo lo siguiente.
cuando tú alabas a Dios, cuando tú te sometes a la oración, el diablo empieza a temblar y se retira, no soporta que estés alabando a Dios, no lo soporta, se va de inmediato. Pero cuando no es así, empieza a atacarte hasta que te desvía. Leía por ahí el testimonio de unas personas que tienen muchos años en esto de este campo, diciendo que estaban reprendiendo los demonios que estaban poseyendo a una persona. Y uno de estos hombres de Dios, reprende a Satanás, dice, demonios de X cosa, lo reprendo y se van al desierto. Y hablaba a través del poseso y decía, ¿por qué al desierto? ¿Por qué al desierto? ¿Por qué al desierto? No quería ir al desierto. Y la explicación es muy sencilla. En los desiertos vive alguna gente, pensemos en África, ciertas comunidades, pero su campo de acción es reducido. En las grandes ciudades, las poblaciones grandes tienen tanto trabajo que se divierten las 24 horas del día, por allá no. Entonces, qué importante, cuando tú reprendas y eches fuera esos espíritus de maldad. Bien, vamos pues leyendo aquí un poquito. Alguien busque por favor Romanos 1:6. Miren, el contraataque empieza así: unos pies que siguen siempre el camino de la paz, que es Jesucristo. Dice Mateo 12, 18 al 20. A ver, ¿alguien ya está buscando Romanos 1:6? ¿Alguien más? Mateo 12, 18 al 20, por favor. Primeramente Mateo 12, 18 al 20. Por favor, sí. Fíjense bien, qué hermoso este pasaje. Lo dice Isaías, que la caña cascada no va a quebrar. Y la caña cascada se ejemplifica con el cristiano débil. No va a llegar el Señor y le va a dar de una buena vez un golpe para destruirlo. No, lo va a restaurar. Y dice que al pábilo que humea no lo va a pagar, no va a llegar y hacer esto. Si no va a hacer esto, miren, ¿qué va a generar esto? Fuego nuevamente. Al pábilo que humeare, no va a apagar el Señor. Él es Jesús, autor y el consumador sí, de la fe. Precioso el Señor. A ver, el siguiente pasaje, por favor. Romanos 1:16. O sea, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, dice la Escritura. Hermano, aquí griego se está canalizando directamente al pueblo gentil. El Señor ama a todos, no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y vuelvo a enfatizar en esto: el Señor nos ama, no ama el pecado nuestro, pero a nosotros nos ama, por eso no quiere que nadie se pierda. Bien,
Esto es en cuanto a aquellos que siguen el camino de la paz. Pero ¿qué del escudo de la fe? Vamos hablando un poquito del escudo de la fe. Rápidamente, 3 tipos de escudos. Uno ovalado, tenía aproximadamente entre 1,20 y hasta 1,60 de alto, y ovalado, oblongo dicen algunos, que cubría casi a toda la persona. Otro redondo, que pues no era tan grande, redondo para tenerlo al frente, y otro cuadrado, casi del mismo tamaño del oblongo. 3 tipos de escudos. El escudo de la fe se supone que es el que nos cubre completamente, no deja que lleguen las flechas, los dardos del maligno. Pero hay algo importante, no tenemos que dar la espalda al diablo, porque recuerden que la parte de atrás estaba descubierta, no estaba con unas cintas amarrado el chaleco o la coraza, así es que había que taparse, cubrirse la espalda de alguna manera. Aquí estoy hablando entonces del escudo de la fe. Las formas de ataque del enemigo, mis hermanos. Empieza a lanzar dardos de fuego que van directo a la cabeza, dardos de fuego, a ver dónde le pego a este. Está buscando por dónde herir, por dónde atacar, por dónde colarse y tirar esos dardos. Piensa en tu matrimonio, o mejor el diablo está lanzando ciertos dardos de fuego contra tu esposa o contra tu esposo o contra tus hijos. Piensa en esto que te estoy diciendo. Pero si están con esta armadura bien cubiertos, van a llegar los dardos, sí, pero no van a penetrar. Ahí se van a atorar en el escudo, de este escudo que es poderosísimo. Mi hermano, el diablo ataca por medio de la falta de fe. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos mantener siempre fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, dice la Escritura, la convicción de lo que no se ve. La fe, dice Jesús, mueve montañas. Es necesaria para nuestra comunión con Dios. La fe. Siembra dudas también. Y dudas en todos los aspectos, hasta en las cosas más insignificantes. ¿Qué piensan ustedes de los diezmos y las ofrendas? Para muchos es talón de Aquiles. ¿Qué hacen con esas entradas de dinero? ¿Dónde van? Y empiezan las dudas. ¿De veras? ¿Será que lo están utilizando para la iglesia, para los servicios ahí? ¿Será? Y empieza el diablo mentiroso a sembrar dudas, o tratar de sembrar dudas. ¿De veras estos que están al frente son tan espirituales como aparentan? ¿De veras? Siempre va a estar al acecho, siempre. Y en las mentes débiles es donde va a empezar a hacer su trabajo. Hermanos, ¿cuántos ministerios se han visto perturbados por una mente débil? ¿Cuántas veces? Muchas son armas que el diablo utiliza. Miren, bueno, voy a leer algunas de estas. Va sembrando miedo, siempre va sembrando miedo. Hace un rato te hablaba de posesiones y te preguntaba, ¿te estás poniendo la armadura? Salud. Te preguntaba, ¿te estás poniendo la armadura? Piensa en lo que te estoy diciendo. ¿Qué sucedería si en estos momentos llegara alguien ahí poseso y empezar a hacer de las suyas? ¿Estarías listo para reprender? Creo que todos debemos estar listos para reprender, porque no somos nosotros. Es aquel que vive en nosotros el que está reprendiendo. Por eso, ¿por qué miedo?
Miedo cuando estás confiando en tus propias fuerzas y que empiezas a temblar. Es que yo no voy a poder hacer nada. Pues no vas a poder hacer nada tú, pero el Señor ya lo hizo todo. Él ya venció. Así es que no siembre el diablo temor en tu corazón. Hermanos, viene el contraataque. Ese contraataque es teniendo fe en aquel que todo lo puede. Aquel que todo lo puede. Que es precioso nuestro Dios. La fe es un escudo que nos cubre de los pies a la cabeza. Nunca abandones la fe. Por el contrario, hay que pedirle al Señor, como sus discípulos estuvieron con Él más de 3 años. Y sin embargo, se acercaban a Él y le decían así: Señor, aumentanos la fe. Fíjense bien, ellos que estuvieron tanto tiempo con el Señor, aumentanos la fe. Y lo veían cara a cara a Jesucristo. Nosotros lo oímos, lo leemos, lo sentimos, pero no lo vemos, pero está con nosotros. ¿Cuál es el miedo? Es lo que el diablo quiere sembrar en tu corazón, que tengas miedo, pero no le des gusto. Ataca con valentía. Bien, voy a ver un poco con ustedes acerca de la salvación de Dios, que es como un yelmo. Ese yelmo, ese casco que se ponían en la cabeza los soldados. Y, hermano, podía tener la gente un brazo desprendido, pero si tenía la cabeza en su sitio, buscaba la manera de seguir combatiendo. Podría ir cojeando, arrastrando un pie, pero con su cabeza bien cubierta, podía seguir tratando de luchar. No así cuando llegaba el ataque directamente a la cabeza, ya se acababa todo. Era presa fácil. Por eso ese yelmo hay que ponerlo bien en nosotros. El yelmo, esta salvación. El diablo ataca, les decía, la mente, su campo de acción. La mente mundana va a ser un reflejo de lo que hace el diablo. Hace poco platicaba con una persona que le he llamado varias veces, que me haga caso, que me escuche. Y el diablo es tan sutil que empieza a hablarle a la persona de las cosas de Dios y de inmediato desvía la conversación y empieza con palabrería. Duele la cabeza estar escuchando a esta persona. Y yo me siento triste de veras, porque le conozco de hace años y le he hablado de las cosas de Dios y sigue endureciendo su corazón. Pero tiene los ojos llenos de lascivia, su lengua llena de maldición. Es deprimente. Y he estado con la persona buen rato y vuelvo al ataque, y otra vez desvía la conversación. Qué pena, porque el diablo se adjudica sus pequeños triunfos ahí. Pero bueno, yo sigo orando por la persona. La salvación como un yelmo. Mi hermano, la mente no renovada está siempre en oscuridad, siempre va a estar en oscuridad la mente no renovada, pero cuando llega la luz del Evangelio, las cosas cambian, y cambian de una manera completa. Bien, cuando recibimos la salvación, el día que fuiste bautizado, ese día hiciste un pacto con tu Señor Jesucristo, y ese día recibiste una bendición grande, el don precioso del Espíritu Santo. Y mora en ti el Espíritu Santo. Debes creerlo. Ya no hay amenes, creo que se me están cansando. El Espíritu Santo mora en ti, mora en mí. Aleluya. Claro, ahí está el Espíritu morando en nosotros. Querido hermano, la salvación incluye el yelmo, incluye esta armadura,
incluye este uniforme militar. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo sabía perfectamente bien a lo que te ibas a enfrentar y a lo que me iba a enfrentar. El diablo es tan grosero, es su ser tan apático, que no respetó al Hijo de Dios. No respetó a Jesucristo. Lo tentó 3 veces. Cuando debería estar temblando delante de él, no lo hizo. Trató de incitarlo para que cayera en pecado. Pero el Señor Jesús le dio cátedra. Le dio cátedra a tal grado que se retiró, dice la Escritura, por un tiempo. Pero no pudo. Dijo Jesús: hijitos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bien, entonces, si Dios con nosotros, dice la Escritura, ¿quién contra nosotros? Nadie, nadie. Miren, tenemos que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Tenemos que entender que el Señor ya nos ha liberado de aquellos recuerdos pecaminosos, de aquellos recuerdos que nos oprimían, de aquellos recuerdos que nos tenían prisioneros. Imagínense a alguien que mató a una persona y que no ha sido liberado de esos pensamientos. Pues ese pensamiento lo puede enloquecer y lo puede llevar a la muerte misma, muerte física, un escape. Pero no está su alma liberada, no está su mente liberada. Con la muerte no se va a acabar esto, va a continuar. Pero qué hermoso cuando hay una liberación y la persona se siente limpia. Es algo diferente. Conocí a un misionero de hace ya muchos años. Él norteamericano, abogado, y me comentaba un ministerio amplísimo aquí en México, más de 30 años con su ministerio aquí visitando prisiones. Me decía que él conoció al Señor en su ciudad natal, cerca de Los Ángeles, California, y ahí había estudiado abogacía. Pero cuando le hablaron de Jesucristo, dijo: ¿cómo? Yo combatí en la guerra de Corea y maté a mucha gente, ¿cómo el Señor me va a salvar a mí? No puede ser, maté a muchos, defendiéndome, pero maté a muchos. Y la persona, él decía que él le insistía: pues no tienes que preocuparte, nada más entrégate en los brazos del Señor y mira tus pecados a ser perdonados. Pero ¿por qué lo dices? Pues yo no lo digo, aquí lo dice la Escritura. Y empezó a enseñarle Escritura y él lo creyó y fue liberado. Y como un compromiso personal dijo: Señor, yo te quiero servir. Y por servir a su Señor, la familia lo dejó. Tenía una profesión próspera, dice, de rateros en Estados Unidos, un abogado casi siempre rico porque roban mucho. Yo no quería robar, así es que mi familia me dejó. Les dije: pues si no quieren ir conmigo a lo que me he propuesto, servir a Dios en México, pues se quedan. Y él tenía, cuando lo conocí, más de 30 años sirviendo al Señor aquí en México. Qué hermoso, qué hermoso. El Señor había limpiado su corazón, su mente, había hecho una persona nueva en mi hermano. Y ahí está. Yo no sé si viva todavía, ya estaba grande, la última vez que lo vi hace algunos años. Pero le amo al Señor, si vive todavía, pues que el Señor le bendiga donde quiera que esté. Si ya está en su presencia, pues ¿cuál es el problema? Moriría sirviéndole si es que ya murió. Bien, entonces les estoy hablando de la salvación como un yelmo. Siempre el diablo va a tener control especial sobre la mente, va a empezar a controlar varias cosas. Recordemos esto, hermanos. Antes de conocer al Señor Jesucristo, ¿cuántas cosas malas cometimos? ¿Ocultismo? Muchos practicamos el ocultismo de alguna manera. Y si no entiendes lo que te estoy diciendo, de las cosas más sutiles, te voy a decir una. ¿Consultaste alguna vez los horóscopos? Eso es ocultismo. Un poquito más elaborado, fuiste a ver una mujer que
les dicen presdigitadores, te leyera la palma, que te leyera el café, no sé cuántas cosas. Eso es ocultismo. ¿Estuviste adorando imágenes? También es ocultismo. ¿Estuviste comprometido con esas imágenes? Pues también es ocultismo. El esoterismo es ocultismo también. Entonces, cuando somos nuevas criaturas, el Señor nos renueva, nos limpia de todo esto y nos hace que veamos la luz como es. La luz de Jesucristo. Casi termino, hermanos. Y digo casi, usted a falta, les dije que iba a tardarme algún tiempo. Pero ¿valdrá la pena estar viendo esto? Fíjense, me falta el punto final. Y voy a hablar de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y con esto se completa la armadura, la palabra de Dios como la espada misma. Fíjense las formas en que ataca el enemigo. Pregunta el enemigo: ¿es verdad? ¿De veras lo dijo Dios? Y empieza a sembrar duda en los corazones. ¿Dónde lo dice? Y va uno a la escritura y todavía leyendo ahí como que no se entiende lo que se está leyendo. Está poniendo un velo, ¿sí?, para que no entendamos. Pero si vamos a la oración, nos sometemos a la oración, ¿saben quién nos va a decir, quién nos va a iluminar, quién nos va a clarificar la mente? El Espíritu de Dios. Ahí va a estar el Espíritu de Dios. Dijo Jesús: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y estas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Nuestra labor entonces es escudriñar la Escritura. En otras palabras, saber usar la espada. ¿Alguien ha visto cómo se entrenan los toreros? No cuando están ahí matando al torito, sino cómo se entrenan. Tienen ahí una cabeza de toro simulando que es el toro verdadero, con una rueda de bicicleta y unas manijas ahí, y una persona va atrás y ahí está, y luego está con la espada practicando. Hermano, es necesario que nosotros aprendamos a usar esta espada. Es necesario para que no nos agarre por sorpresa el diablo. Necesario utilizar la Escritura, necesario saber usar esta espada. Bien, la característica de Satanás es distorsionar la palabra de Dios y cambiarla, voltearla. ¿Qué le dijo a Eva en el huerto del Edén? Con que Dios os ha dicho que el día que coman de él, no es cierto, no es cierto. El día que coman de ese árbol van a ser igual que Dios. Y la mujer se quedó sorprendida. Estaba torciendo la Escritura este hombre, este ser perverso. Torció la Escritura y la mujer le creyó. Y muchos le siguen creyendo. ¿De veras lo dijo Dios? A ver, ¿dónde dice eso? Y cuestiona. Tuerce la Escritura y roba la palabra también del corazón de aquel que escucha sin entenderla. Dice, pasa aquí de Mateo 17, 13, 19, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y también ataca con doctrinas de demonios. ¿Quiere alguien leer? Ya casi es lo último. ¿Quiere alguien leer Apocalipsis? Bueno, antes de Apocalipsis, 1 Timoteo 4, 1 al 5. Alguien más busque Apocalipsis 19, 15. Apocalipsis 19, 15. Primer texto, 1 Timoteo 4, 1 al 5, por favor.
Aleluya, fíjese bien. El diablo siempre va a estar al ataque y va a difundir doctrinas de demonios, doctrinas que van a confundir a aquellos que no son constantes en la lectura de la palabra de Dios. Porque aquel que es constante en la lectura de la palabra del Señor, difícilmente va a ser engañado. Difícilmente va a ser perturbado de sus facultades. Difícilmente va a ser un instrumento de Satanás. Difícil. Porque va a estar consagrado a las cosas de Dios. A ver, alguien más lea por favor Apocalipsis 19:15. Aleluya, gracias. Tremendo. La palabra de Dios, Señor Jesucristo, con su arma poderosa, su santa palabra. Bien, hermano, entonces no le temas a Satanás, no le tengas miedo. ¿Sí? Ese león rugiente del que habla Pedro, buscando a quien devorar, cuando empiezas a orar y empiezas a alabar a Dios, se convierte en un gatito insignificante, miedoso, y se va. Confía en eso, que si estás bien tomado de la mano del Señor Jesucristo, no hay poder sobrenatural, demoníaco que te venza. Vas a seguir siempre adelante, siempre adelante. Miren, hay que anunciarle la clase de terreno en el que está usted parado. Y aquí quiero hacer un poquito de historia. Nuestro campo de acción es amplísimo. Se dice que cuando Antíoco Epifanes, aquel hombre que fue y destruyó el templo de Jerusalén, y que no lo destruyó totalmente, pero sí fue y mató una marrana y esparció la sangre por todas las partes sagradas ahí en el templo. Este hombre estaba por conquistar Egipto. Y cuando se dieron cuenta que Epifanes iba con sus ejércitos para tomar Egipto, llegó un enviado del emperador romano. El imperio romano era poderosísimo. Y este embajador iba solo, no llevaba ni siquiera guardaespaldas, iba solo y ya un hombre anciano. Y Epifanes lo conocía, era allegado este hombre al emperador romano, ¿no? Y cuando llegó, Epifanes lo vio con cierta soberbia y le dijo: ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo: no, pues vengo nada más a invitarte que no ataques Egipto. ¿Y quién me lo va a impedir? Roma. No lo veía solo. ¿Roma? Sí, Roma. Oh, lo pensaré, dijo Epifanes. Este hombre, que no recuerdo su nombre, un hombre ya anciano, traía un báculo y con ese báculo hizo una línea, un círculo alrededor de Epifanes y le dijo: está bien, piénsalo, pero piénsalo antes de que cruces esta línea. Lo limitó completamente. Dice la historia que le dijo a su ejército: vámonos. Aquel anciano estaba representando al imperio mismo, al imperio romano, que era poderosísimo. No llevaba con él soldados, no llevaba con él a nadie. Mis hermanos, nuestro campo de acción es grandísimo y nosotros sí tenemos a alguien. Tenemos a alguien. Mismo Señor Jesucristo con nosotros. Y hay poder grandísimo. Por eso es que el diablo está temblando. Siempre va a estar temblando. Miren, siempre esta arma poderosa va a estar energizada por el Espíritu Santo. Su santa palabra siempre va a tener esa energía. Es poderosa la palabra del Señor. El Espíritu Santo siempre va a estarnos guiando, siempre va a estar guiándonos a toda verdad, nos va a estar protegiendo, nos va a estar orientando y va a ser una obra especial en nuestras vidas y nos va a usar para
ser instrumentos de su palabra y llevarla a otros. Esta palabra bendita la conocemos como la espada del Espíritu, la palabra del Señor. Bien, Dios ha preparado a su iglesia para enfrentarse a los ataques del diablo. Nosotros no debemos temerle nunca, ¿sí?, a estos ataques, mis hermanos, siempre que estemos firmes en la fe y revestidos completamente de la armadura de Dios. Vuelvo a preguntar, ¿ya te pusiste la armadura? A ver, ¿ya te pusiste la armadura? Pues ojalá todos estemos revestidos de esta armadura. Antes de orar para terminar con este servicio, les quiero recordar que hay palabras que nos alientan, nos retroalimentan, nos orientan y siempre nos van a estar recordando que somos hijos de alguien que es poderosísimo, es todopoderoso. Efesios 4:27 dice: ni deis lugar al diablo. Ojalá nunca se nos olvide, este es un pasaje cortísimo. Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo. ¿Se quieren aprender este texto? A ver, ni deis lugar al diablo. Cualquier cosa que venga, un dardo de fuego, piensa, ni deis lugar al diablo. No doy lugar al diablo. Bien, termino con esto, miren. Había una jovencita, y esto lo dije hace muy poco, había una jovencita que encontró la manera de resistir al diablo. Pues siempre que el diablo tocaba la puerta de su corazón, ella decía: Señor Jesús, ¿quieres ir a abrir, por favor? Nunca tuvo problemas. No dio lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. Querido hermano, de veras, es mi oración que este mensaje haya puesto en nuestra mente el deseo de ponerse esa armadura que nos va a estar protegiendo siempre de los ataques del diablo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre, yo estoy contento porque sé que soy tu hijo, Señor, y estoy contento porque sé también que has dejado tu santa palabra para orientarnos, para llevarnos de la mano a aquellas cosas maravillosas que tú tienes para nosotros. Y Señor, para alentarnos en este camino, para llevar la verdad a muchas almas que lo necesitan. Te doy gracias por esta congregación, Padre. Sigue haciendo tu obra en sus corazones. Bendito Señor, pongo en tus manos a cada una de las familias representadas en este grupo, para que tu labor, Señor, continúe en las vidas de cada uno de mis hermanos aquí presentes, y aún de aquellos que están ausentes, que acostumbran congregarse en este lugar. Bendito Dios, que nunca se nos olvide que nos has equipado con una armadura especial, con ese yelmo de la fe, con ese cinturón que va a estar siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, que representan la verdad, tu verdad, y el apresto glorioso del Evangelio en nuestros pies para ir y comunicar las buenas nuevas al mundo. Padre, estemos siempre protegidos con esa coraza de justicia, Señor, y siempre tu espada esté en nuestra mente, en nuestro corazón. Gracias nuevamente, Padre, por tu presencia con nosotros. En el bendito nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, amén y amén, Señor.